corazón. Amén. Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? Amén. Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Yo les quiero, antes de empezar, primeramente orar, pedirle dirección al Espíritu Amén. Santo, Amén. Gloria a Dios. que sea Él quien hable, no mi persona, Amén. y menguar para que Él sea exaltado. Amén. 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 Señor, te damos toda la gloria, Señor. Amén. Sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos que tú te estás moviendo con libertad, Padre. Y pedimos una cosa, Señor. Unirnos en tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos entendidos en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Padre, yo mengo, Señor, para que tú seas, Señor, Padre, en mí. Padre, dirige mi boca, Señor, y no permitas que salga algo contrario a lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos esta palabra y te doy gloria y te doy honra, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, el Señor me puso un tema que tal vez ya hemos escuchado antes, pero ha sido una forma que me mostró distinta, como Dios nos enseña, la palabra de Dios es viva. Amén. Cada vez que usted escudriña un versículo y usted lo profundiza y usted le pide al Espíritu Santo, revélame qué es lo que quieres hablar, es ahí cuando Él te revela cosas nuevas, aun cuando ya lo haya leído 2 o 3 veces. Y en este caso vamos a compartir la palabra en lo que sería Mateo 25, verso 14, la parábola de los talentos. En este caso, bueno, voy a leerlo y después vamos a continuar con la predicación, y dice lo siguiente. Me indican cuando están listos. Buen amén. Bueno, dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene
le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahorita continuamos con otra parte, ¿verdad? En este caso, verso 31, pero vamos a ir analizando un poquito lo que Dios me ponía con base a esto. Bueno, acá nos habla de talentos, pero tal vez usted diga, bueno, los talentos en este caso se refiere a todas las habilidades que puede hacer. Bueno, en este caso, específicamente estos versos se refieren talento como dinero, ¿verdad? Monetario, que debían estos siervos multiplicar. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de dárselos a su señor. En este caso confió en 3 personas. A uno le dio según sus capacidades. Uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Ustedes tienen que más o menos analizar un talento equivale aproximadamente a 12 meses de trabajo. Entonces imagínense lo que era el esfuerzo. Debían multiplicar esos talentos como fuese, ¿verdad? También podemos considerar que estos talentos fueron dados según las capacidades de cada uno. Entonces, sabiendo esto, vemos 3 casos. 2 de estas personas lograron dar una multiplicación según lo que le habían dado, pero uno no pudo hacerlo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos quiere hablar el Señor? Bueno, aparte de lo que es el tema monetario, también lo podemos considerar en el ámbito de la administración que Dios nos ha dado. En la palabra del Señor nos habla que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y en este caso, ¿cuáles son los dones del Espíritu? Bueno, dice en 1 Corintios 12, 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En este caso, Dios a nosotros nos ha dado tanto dones como talentos para su servicio. En la vida Dios nos ha dado también talentos humanos, con lo cual podemos trabajar. Por ejemplo, veíamos a un Jesús que era un carpintero, ganaba dinero, pero aparte de eso también Él establecía el reino de Dios. También vemos personas que nacieron bajo escasez y que han tenido que luchar un poco más que otras personas, mientras que otras personas nacieron con riquezas, donde tal vez el dinero no es como un hincapié para poder continuar con las cosas. Entonces, para que usted más o menos entienda, estas 3 personas que menciona la palabra, imagínenselos así. Uno podía ser un rico, tenía la capacidad de establecer eso, lo que era manejar bastantes riquezas. ¿Y qué hizo con esas riquezas? Bueno, se esforzó más de la cuenta y luchó. Después vemos al otro que era término medio, luchó y lo logró. Y vemos al que tenía mucho menos. ¿Y qué tuvo de pensamiento? Bueno, es que este Señor me está pidiendo que yo multiplique lo que me dio. Entonces, en este caso, ¿pero por qué yo tengo que hacer lo que Él dice si Él tiene tanto? O sea, que lo haga. Entonces lo que hizo fue escondió el dinero y después a la hora de la llegada tuvo que mostrarse ante este Señor. Ok. Eso lo entendemos por esta parte. Ahora vamos a verlo más en el ámbito espiritual. Dios nos ha demandado a todos establecer el reino de Dios. Usted visualice esta parábola de los talentos, esta parábola del dinero, esta parábola de los dones y habilidades que cada uno tenemos como la primera venida de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vino
mostró a todos lo que era el reino de Dios y que les dijo, bueno, a usted le voy a colocar el don de sanidad, a usted le voy a colocar el don de maestro, a usted le voy a colocar el don de apóstol, a usted le voy a colocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que hizo Dios a través de estos talentos. Estableció personas específicas con habilidades específicas en lugares y puntos específicos, con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, pero a todos les dio una porción, les dio un don, les dio un talento, les dio dinero. Y es ahí donde entra Dios. Nosotros debemos cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo con estos talentos, con estos dones, con este propósito que Dios nos está dando para establecer acá en la tierra? ¿Cómo responderíamos hoy si Dios nos dijera, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di esta habilidad, este don, ¿qué hiciste? No me respondan. Imagínese un campo lleno de árboles, lleno pero repleto de árboles, y quiero que usted se visualice cuál tipo de árbol es usted en este momento. Sea totalmente transparente con usted mismo. Y en ese lugar inmenso, usted puede ver árboles de mango, puede ver árboles de manzanas, puede ver, etcétera, ¿verdad? Cualquier cantidad de frutas. Pero puede que haya algún árbol que simplemente esté botando hojas y esté seco, y otra vez vuelve a producir todo el resto de árboles, pero otra vez este árbol sigue seco, y sigue seco, y sigue seco. ¿Qué pasa? ¿Qué haría usted en este caso si usted tiene una finca y usted se encuentra con ese árbol así, seco, y ve todo el resto, ¿verdad? Literalmente de lo más hermoso, pero solamente es, por lógica, lo que haría usted es arrancar todo aquello para probar si echa fruto. Pero en este caso, si aún continúa sin dar fruto, por lógica lo que hacemos es cortarlo a la mitad, cortarle la madera y mandarlo a quemar. Bueno, eso es lo que haría Dios con nosotros también. Si nosotros somos personas que no damos fruto cuando Él nos llamó a servirle a Él, entonces estamos siendo personas como este siervo que tenía un talento y que decidió esconderlo debajo de la tierra, porque pensó, no, es que Dios puede hacerlo con alguien más, no, es que Dios, no sé, tal vez más adelante yo pueda servirle a Dios, no, estoy muy joven, no, ya estoy muy viejo, no, estoy conforme con lo que estoy haciendo actualmente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que autoanalizarnos qué tipo de árbol somos. ¿Somos un árbol que da fruto o somos un árbol que no da fruto? Después vemos por acá, voy a leer lo que sería del verso 31 del mismo capítulo, Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto sería la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No estoy compartiendo este mensaje porque quizás estamos haciendo las cosas mal. No. El Señor directamente a mí me inquietaba y me decía: si están con la llama encendida, aviven el fuego que hay en ustedes. Si están apenas con la llama empezándose a apagar, aviven la llama que está en ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas escogidas por Él, así como estas tres personas que las escogieron para establecer el reino de Dios a través de esos talentos, usted y yo también tenemos esos talentos. Dios primero nos dio vida. Dios nos dio salud. A todos Dios nos ha dado habilidades, estrategias. A todos Dios nos ha dado palabra, tanto en un púlpito como fuera de la iglesia. Dios a todos nos ha dado la capacidad de ser el hombro de alguien quien necesita. Entonces es ahí donde usted, como hermano, como hermana de la fe, usted tiene que preguntarse: Señor, ¿será que estoy haciendo las cosas bien o me falta más? ¿Estoy multiplicando esos talentos, esos dones? ¿Estoy explotando al máximo lo que tú dices de mí? Y es ahí donde Dios nos pide: si lo estás haciendo, hazlo más. Si lo estás haciendo, hazlo más. Y vea lo importante que es la palabra del Señor, porque todo se interrelaciona. Si usted lee anteriormente, en este caso, en el verso 25:1, capítulo 25, el verso 1, de ahí en adelante habla de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué es lo que nos habla ahí? Bueno, sencillo: 5 son mujeres sensatas, vírgenes sensatas, que saben lo que está aconteciendo. Necesitan mantener esa llama, esa gracia, ese espíritu encendido. ¿Y cómo entendemos eso? Porque a través del aceite que tenían cada una, estaban cuidándolo. Tenían que ir a comprar, entonces iban y lo tenían presente antes de que se acabara. No esperaran hasta que llegaba lo último para allá otra vez, no. Estaban ahí atentas, 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 atentas. Yo le hago una pregunta a usted: ¿usted cómo está en estos tiempos? El Señor a mí me habló y me habló muy directo: búscame más, búscame más, búscame más. Y yo tal vez decía: pero Señor, yo te busco, pero Señor, búscame más. Es que no basta, no tenemos que cansarnos, no es en nuestras fuerzas. Cuando usted dispone su corazón, créame que es el Señor directamente quien te usa para hacer. Entonces,
¿Qué pasa con estas 10 vírgenes? 5 fueron sensatas, 5 cuidaron de ese aceite, pero las otras 5 se confiaron. Que no nos pase como a estas otras vírgenes, que tal vez dijeron, bueno, es que yo soy mi carga, pero no, el domingo vuelvo a buscar de Dios. No, es que el Señor me usa con la música nada más y yo con eso me la juego. No, es que yo siento que estoy haciendo las cosas bien. No tenemos que cansarnos de hacer el bien. Tenemos más bien que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo lo hagamos. Que no nos diga el Señor, cuando tuve hambre no me disteis de comer. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir caminando por la avenida y que alguien le pide algo de comer? ¿Alguna vez se ha preguntado quién era esa persona? Esa persona era Cristo, porque así lo dice Él: cuando alimentaste a uno de los pequeños, era Cristo. Cuando le diste de comer, cuando le diste abrigo, cuando le diste una palabra, tal vez estaba deprimido esa persona, entonces lo acuerpaste con tu compañía. Por acá vemos en el verso de Mateo 25-24. Por último llegó el empleado, esto lo va a leer en traducción lenguaje actual. Por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Aquí vemos una persona que sabía que no era fácil servirle a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos y entendemos que no es fácil servirle a Dios? Que somos personas que tenemos que luchar constantemente contra nuestra propia carne, pero cuando nosotros lo hacemos por nuestras fuerzas, caemos. Intentamos y caemos, intentamos y caemos. No lo vamos a lograr nunca. Es con el Espíritu Santo que podemos vencer nuestra propia carne pecaminosa para hacer su obra. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando usted ve acá que este siervo que tenía 1000 monedas decía al Señor: usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Bueno, a veces va a ser difícil. La situación que yo viví con mi papá anteriormente fue muy difícil. Y yo le decía a Dios: pero Dios, ¿cómo quieres que yo actúe? Es ahí donde usted o se echa a perder, se queja y ya no quiere continuar, o toma la mano de aquel que todo lo puede y continúas perseverante hasta alcanzar la voluntad de Él. Amén, amén. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser hijos de Él? Número 1, convicción. Confesarlo. Que si creemos en Cristo que resucitó y murió por nosotros, entonces ya somos salvos y Él nos hace hijos. Pero también debemos hacer su voluntad. Entonces le digo a usted, maestro, maestra, profeta, apóstol, pastor, pastora, que tenga la convicción y la voluntad de servirle a Dios, de obedecer a Dios, porque si usted quiere establecer el reino de Dios y quiere que el Señor le llame buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es ahí donde veremos la recompensa. Es ahí donde encontraremos la recompensa. Entonces, el Señor nos habla directamente en esta parábola. Nos dice: yo vine a establecer el reino de los cielos. Y vine a que ustedes llevaran el evangelio como discípulos. Nos dio dones, nos dio talentos, nos dio riquezas, nos dio todo lo que necesitamos para establecer el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesita usted y necesito yo? Al Espíritu Santo únicamente. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue Él, nos reúna junto con los hermanos a la derecha, como dice su palabra, y seamos aceptados por Él. Iglesia, es un mensaje fuerte, pero es un mensaje de amor. Es un mensaje que nos enseña a valorar lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien, tranquilos, pero vayamos más. Pero vayamos más, una milla extra. Ya dimos un poco, demos más. Ya alimenté a unos, bueno, ahora hacemos esta otra obra. Porque sí, como dicen, ¿verdad? Es muy lindo cantar, pero qué lindo servirle a Dios por completo. Qué lindo es cuando usted le dice a Dios: no tengo excusa, Señor, bueno, lo que me quieras ocupar, yo lo haré. Y es ahí donde usted está multiplicando y está estableciendo el reino de Dios acá. Oremos para que el Señor nos ayude a continuar con esta obra. Amén. Amén. Papá, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, porque queremos ser, Señor, lo que tú dices que somos: hijos, amados, escogidos. Nos creaste, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor, con un plan, con un propósito, Señor, y esto es para llevar esperanza al mundo, Señor. Lo que pedimos en esta noche, Señor, es que tú nos enseñes, Señor, a ser multiplicadores de todo lo que tú nos has regalado por gracia, papá. Que seamos personas, Señor, entendidas en tus tiempos. Y que podamos, Señor, establecer, Señor, tu reino cuando damos un abrazo, cuando damos una palabra, cuando damos alimento, cuando damos un abrigo, cuando tú nos utilizas, Señor, en llámese como se llama el llamado, tanto pasando una escoba, como ministrando una canción, como trayendo una palabra, como hablándole a alguien en el trabajo, como cuando nosotros conversamos con alguien en el bus, Señor, alguien en el hospital, Padre. Que en todo tiempo, Señor, seamos multiplicadores de tus finanzas, Señor. Que seamos, Señor, multiplicadores de tus ministerios, Señor. Porque nos llamaste, Señor, a traer tu reino acá en la tierra después de tu establecer, Señor, tu venida, tu primer venida, papá. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor, a que nos duela, Señor, tener más y más hambre, Señor, no saciarnos, Señor, sino querer más de ti, Señor. Hambre que duele, como dice el salmista, Señor, que debilita, Señor, por amor a tu gloria, Señor. Papá, lo que anhelamos, Señor, es que el mundo sepa que no estás solo, Señor, que tú dejaste hermanos, Señor, que están haciendo la voluntad para ti, Señor. Y cada vez que le hablamos a alguien, Señor, tú sientas ese abrazo, tú sientas ese beso, tú sientas ese confort con esa palabra, Señor. Que tú sientas, Señor, que estamos unidos, Señor. Padre, te pido, Señor, por mis hermanos de la fe, Señor.
para que seamos uno solo contigo, Señor. Para que si son momentos difíciles, Señor, donde nos cuesta, Señor, actuar, donde nos cuesta, Señor, entender las situaciones, Señor, que seas tú, Señor, atrayéndonos, Señor, junto con otros hermanos para levantarnos, así como Aarón y Hur, Señor, Padre, que levantaron las manos de Moisés, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que para eso somos iglesia, Señor, para multiplicar, Señor, y no para dividir, para traer, Señor, tu gloria, Señor, aún más, Señor, no avergonzarnos, Señor, sino querer ir más y más a tu conocimiento, a tu verdad, Señor, a tu camino, a tu gloria, Señor. ¿Y cómo sabremos, Señor, que alimentamos a alguien? Tú lo dijiste claro, Señor. ¿Cómo sabremos que le dimos, Señor, visita, Señor? Padre, porque tú lo dijiste, Señor. Cuando lo hicimos por uno de esos pequeños, lo hicimos por ti, Señor. Hágase tu obra en nosotros, Señor. Queremos menguar para que tú seas exaltado, Señor. Queremos menguar, Padre, no importa si la gente habla además de nosotros. He escuchado comentarios, por ejemplo, a mi madre cuando dicen, esa María Calcuta que ayuda a todo el mundo. ¿Qué importa lo que diga el mundo, Señor? Para nosotros es gloria bendecir tu nombre cuando bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Bendecirte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos simplemente a hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gloria por este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas directamente cuando te pedimos, Señor, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que el bien y la misericordia nos alcanzará todos los días de nuestras vidas, Señor. Y sabemos que si clamamos a ti, tú nos responderás, Señor. En medio de cualquier situación, sabremos que no seremos, Señor, como ese siervo que escondió, Señor, esos talentos, Señor, sino que seremos personas entendidas, Señor, y que buscaremos tu apoyo para alcanzar tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.